¿Qué ha cambiado en cuanto a la forma y métodos de educación? Básicamente es lo mismo. Bueno, te contaba ahí un poco en lo que te iba diciendo entre los cambios de salones, ¿no? Si bien una de las cosas que al colegio lo caracteriza es el trato horizontal de los estudiantes con sus profesores, y que no se ha perdido, y que tampoco se ha perdido el respeto que hay hacia el profesor como autoridad, ¿no? Eso ha sido algo que nos ha caracterizado y ha ayudado a que siempre la educación sea, no sé si fácil es el término, pero que la comunicación estudiante-profesor sea mucho más viable, más buena, más fácil tendría que ser, ¿no? Para que el estudiante pueda acudir al profesor, pedirle ayuda, conversar, explayarse sobre otros temas, investigar más, ¿no? Eso ha sido siempre, ¿no? Es un recuerdo que tengo de siempre, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Con el respeto que te digo que existe, ¿no? Pero sí en metodologías ha cambiado, pues, ¿no? Antes el profesor se paraba adelante, llenaba la pizarra, tú tenías que estar copiando, pues tenías cuaderno para todos los cursos y tenías que tener pues 8.000 colores de lapiceros para estar apuntando, porque a veces el profesor te decía, ya, copien con rojo, ahora con verde, ahora con azul, ¿no? Pero claro, esa era una metodología antigua y eso ha ido cambiando, ¿no? Ahora las clases son más dinámicas, son mucho más participativas, ¿no? Ahora el alumno tiene la oportunidad pues de cuestionar, de investigar, de averiguar cosas, de proponer, ¿no? Antes era el profesor básicamente el que proponía los conocimientos y era lo que tú tenías que aprender. Ahora tú tienes la oportunidad de crear, ¿no? Entonces, y el profesor se convierte en un acompañante de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, eso ha cambiado y creo que es una mejora sustancial, ¿no? En la educación en general. Y bueno, el colegio siempre creo que ha ido un paso más adelante en la educación en el Perú, porque desde un comienzo también el colegio tenía, ya no lo hace, ya no tiene tanto eso, pero tenía el carácter de colegio experimental en educación. ¿Qué significaba eso? Que el colegio tenía la potestad de innovar en educación, ¿no? Y eso elevarlo al Ministerio de Educación como una propuesta educativa. Y realmente el colegio ha hecho mucho por la educación del Perú, porque muchas de las cosas que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, la tutoría que nosotros hacemos, ahora la hacen los colegios en general, los colegios del Estado, los colegios particulares también, pero nosotros hemos marcado muchas pautas en eso, porque éramos uno de los pocos colegios que hacía tutoría, y eso lo trasladamos como una propuesta innovadora para la educación, ¿no? Otra de las cosas que hacíamos también por la educación en el país, antes teníamos encuentros pedagógicos, ¿no? O sea, todo lo que nosotros innovábamos lo compartíamos con colegios de la localidad, ¿no? Invitábamos a un montón de colegios de Surco, de Miraflores, de Villa El Salvador, ¿no? A profesores para reunirnos, y en un fin de semana los profesores del colegio les enseñaban a los profesores de los otros colegios todas las innovaciones que habíamos hecho. Y no quiere decir innovación tecnológica, ¿no? Puede ser alguna forma de aplicar una técnica para investigar, ¿no? Una forma de trabajar, alguna dinámica exitosa, trabajos colaborativos que se hacían y que llegaban a un término pues, de excelencia. Entonces, teníamos esos encuentros pedagógicos donde nosotros como colegio compartíamos eso, ¿no? Ahora estamos un poco más regidos por el ministerio, que está dando las pautas, pero también está innovando. Hay una dinámica bastante grande en el Ministerio de Educación de ir cambiando, de ir mejorando. Antes estábamos más estáticos ahí, y el colegio pues ejercía ahí un papel bastante innovador, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra de las características que el colegio ha tenido, ¿no? En la educación siempre ir mejorando, proponiendo, ¿no?
y aún ahora, ¿no? Porque a pesar de que, como te digo, ¿no? Tenemos más pautas que seguir porque están más normadas las cosas, están más ordenadas, nos damos el lujo, digámoslo así, de tener cursos propios en el colegio, cursos que no son oficiales, ¿no? O como por ejemplo el inglés por niveles, o las matemáticas de acuerdo a la orientación que van a tener, orientación vocacional, hacia dónde están apuntando, ¿no? Ahora las ciencias también, ¿no? O sea, estamos facilitando el conocimiento para los estudiantes de acuerdo a su orientación vocacional, ¿no? Entonces, son estrategias que estamos aplicando por el bienestar de los alumnos para que puedan aprovechar mejor los conocimientos, ¿no? Claro, yo tengo mis lapiceros de todos los colores. Ok. ¿Qué piensas de la coeducación? Perdón, lo de los lapiceros de colores no deja de ser malo, pero mientras que sea una cosa tuya que la aplicas porque eso te facilita a ti a manejar tus apuntes, a enriquecer lo que estás anotando, ¿no? Porque digo, ya, lo que yo estoy anotando en verde para mí es esto, lo que estoy anotando en rojo es porque me va a llamar la atención para tal cosa. Pero yo sí me acuerdo mucho de un profesor de ciencias que sí nos iba diciendo, y él en la pizarra escribía, ¿no? Lo que está con tiza roja tenía que estar con lapicero rojo en el cuaderno, lo que estaba en blanco, con tiza blanca, tenía que estar con lapicero azul. O sea, era ahí muy estricto en ese sentido, porque era el orden que había que seguir, y bueno, el concepto de ser ordenado era ese en ese momento, ¿no? Ok, a ver, ¿qué piensas sobre la coeducación en el colegio y cómo crees que esto, o sea, no, qué beneficios crees que trae o cómo está igual que antes cuando eras solo varones? A ver, que pienso que ha sido una cosa muy buena que la hayamos hecho, ¿no? Yo te soy sincero, inicialmente me costó pensar en un colegio coeducativo, ¿no? Porque yo me formé en colegio de hombres y no tenía muy claro la visión de cómo sería el colegio coeducativo, ¿no? De hecho, ha habido entre los exalumnos una gran resistencia en un buen grupo de exalumnos, no mayoritario, pero sí un buen grupo que en las redes, cuando se anunció de que el colegio sería coeducativo, tenía el temor de que se pierdan algunas de las tradiciones del colegio, ¿no? Pero eran miedos, eran temores, ¿no? Creo que en colegio de hombres, solos los hombres somos medios brutos a veces, medios salvajitos, ¿no? Y gracias a ustedes nos hemos moldeado, nos hemos moderado, nos hemos acostumbrado a que no es un mundo de hombres, es un mundo donde hay hombres, hay mujeres, tenemos que respetarnos, tenemos nuestros espacios, tenemos que considerarnos iguales, con las mismas oportunidades. Entonces creo que eso ha ayudado mucho a que cambie, ¿no?, nuestra forma de pensar, ¿no? Yo creo que esa era la marca negativa que había en todo caso de colegio solo de hombres, de pensar de esa forma, ¿no? Los hombres tenemos nuestro espacio, tenemos nuestro derecho, pero creo que el abrir la puerta y el abrir nuestra visión a tener chicas en el mismo espacio nos ha hecho crecer, nos ha hecho mejorar, ¿no? Nos ha hecho ver que el mundo no somos solamente de hombres, sino son hombres y mujeres, y creo que ese respeto que también teníamos miedo de que no vaya a haber, ¿no? Se trabajó muy bien con todo el equipo de profesores, y se trabajó muy bien con los alumnos que iban a recibir a las chicas, porque era un temor que había, ¿no?, de que pudiera haber la falta de respeto, que pudiera haber alguna situación incómoda. Sin embargo, la primera promoción que está llegando ahora a quinto, pues, saberse querida, bien recibida, engreídos inclusive como promoción, ¿no? Porque se les esperaba con muchas ansias a esa promoción,
y se les acompañó, ¿no? No solamente con los que venían atrás de ellos, sino con los que se despedían de las promociones de hombres también, con mucho respeto y con mucho cariño, ¿no? Yo creo que ha sido un crecimiento del colegio, ¿no? Ha sido algo bonito que ha pasado, ¿no? Y si alguna vez yo tenía esa dificultad de imaginarme el colegio de solamente de colegio coeducativo, creo que me costaría ahora pensar en que demos el paso hacia atrás si es que tuviera que darse, ¿no? Porque no, el mundo acá es hombres y mujeres, así es que es un buen cambio que hicimos, ¿no? Sí, sí, porque sería retroceder, ¿no? Si bien hay momentos en los que las chicas tienen que tener su espacio, los chicos tienen que tener su espacio, el mundo no es así, ¿no? O sea, tú sales a la calle, no ves que todos los hombres están en un lado, todas las mujeres están en otro, ¿no? O sea, en la calle, en el mundo, estamos todos mezclados y todos tenemos que tener consideración de los otros, entonces el colegio tiene que ser un pequeño mundito que represente lo que ocurre afuera, ¿no? Entonces, si estamos viviendo en un mundo artificial, no estaríamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y creo que solamente hombres sería muy, muy forzado, ¿no? Entonces, quizás fue en su momento parte de la realidad de una época, pero también la sociedad ha cambiado y creo que nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? Esos cambios cuando son buenos, ¿no? Aceptarlos y también ponernos a la corriente, ¿no? Ok, ¿cuál es el aspecto o cuál es un aspecto que crees que el colegio puede todavía mejorar o te gustaría que el colegio implemente? ¿Qué aspecto? Wow. De repente, porque es una de las cosas que yo le he estado dando vueltas, y lo he conversado en algún momento. Imagínate, yo cuando fui alumno en el colegio habrían casi 20 jesuitas. Wow. Y muchos de ellos te enseñaban en clase, ¿no? Te enseñaban matemáticas, te enseñaban religión, te enseñaban cívica, ¿no? Entonces, además de ser jesuitas, eran tus profesores, ¿no? Ya no hay jesuitas, ¿no? Hay pocas vocaciones, ¿no? Qué bonito sería que del colegio salgan más vocaciones, pero tampoco lo podemos forzar. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que hacer, tenemos que dar ese paso, creo, es los laicos comenzar a ocupar alguno de esos espacios, ¿no? Por ejemplo, no podremos ser padres espirituales, ¿no? Pero sí podemos ser acompañantes espirituales, algunos que nos preparemos para eso, ¿no? Por ejemplo, los tutores, ¿no? Y yo soy uno de esos casos, ¿no? Yo no tengo clases, ¿no? Por las funciones que yo tengo en el colegio, yo no tengo clases, pero acompaño un salón, ¿no? Y eso me da una ventaja, ¿no? Porque puedo ver, sin parcializarme, porque eres mi alumna de mi curso, entonces yo sé cómo eres, entonces no tengo esa posibilidad de parcializarme, ni pensar que me has buscado por alguna nota, o que no hay esa contaminación que pudiera haber, pocas veces la hay, pero podría darse el caso, ¿no? Entonces, creo que también eso de tener tutores que no enseñen en un grado, pero tengan la posibilidad, pues, de acompañar a los alumnos. Creo que esta vez, en cuarto de secundaria, por lo menos somos 3 tutores de los 4 que no dictamos clase en la promoción, estamos haciendo tutoría, ¿no? Y yo lo considero, como te digo, una ventaja, ¿no? Nos ayuda a ver desde lejos, desde afuera, ¿no? Las cosas con más tranquilidad y poder tener una visión distinta, ¿no? Entonces creo que esa es otra de las cosas que se puede ir haciendo, ¿no? Pero lo del acompañamiento espiritual me parece que en algún momento tiene que darse. Ya en otros colegios, ¿no? De la compañía, en otros países se está dando eso, ¿no? Y creo que es bueno, ¿no? Creo que es bueno que ese consejo espiritual, ese acompañamiento también lo puede hacer un laico. Y
en algún momento de repente nosotros vamos a dar ese pasito y ese cambio, ¿no? No es porque vayan a haber pues el próximo año menos jesuitas, sino que creo que los jesuitas, como son pocos ahora, tienen que hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Estar como su misión sacerdotal, de repente como confesores, también como acompañantes, pero los necesitamos en otro aspecto y dejarlos libres, ¿no? Ocupando ciertas tareas que ellos de repente estaban haciendo, ¿no? Claro. Ok. Eso es ya como más hacia el aspecto del colegio en sí. Como mis recuerdos. Okay. No te entendí. O sea, algo así. Es que las preguntas anteriores van más hacia la educación que hay en el colegio y estas preguntas van más hacia los recuerdos que tú tienes sobre el colegio. O eso. Ok. ¿Qué te motiva a seguir en el colegio? ¿Cuál es tu motivación para seguir en el colegio? A veces en broma digo, yo nunca salí del colegio. Tengo un cariño especial por el colegio, tengo una identificación especial con el colegio. No lo siento como mi trabajo, donde voy a cumplir una función y espero la hora de salida para poder descansar e irme a mi casa, aunque ahora la pasamos acá en la casa, pero igual lo siento como algo especial, ¿no? Como que es parte de la familia, como es parte importante de mí, ¿no? Entonces no lo puedo desvincular, ¿no? Hay un cariño especial ahí que lo he ido ganando con los años por lo que me ha dado, por los espacios que he tenido para poder desenvolverme, por el reconocimiento que el colegio nos da cuando hacemos las cosas, ¿no? De forma que el colegio espera, por la gratitud de ustedes también como alumnos, ¿no? Por el cariño que se forma con ustedes, te crea lazos, ¿no? Entonces, para mí es algo muy, muy personal, muy particular, muy, muy de mí, ¿no? Entonces, hay un lazo bien fuerte ahí, ¿no? Yo me siento bastante identificado con el colegio. Ok. ¿Qué añoras más de ser estudiante del CEI? ¿Qué añoro más de ser estudiante? De repente, cuando yo entré al colegio, te digo, entré en segundo, quienes me recibieron, quienes me abrieron las puertas de la amistad, fueron los scouts, ¿no? Y lo que viví como scout en el colegio, ¿no? Fue muy divertido, muy alegre, muy, muy dinámico. Ese momento me encanta, que fue la época en que yo estuve de repente, estuve en cuarto de secundaria, quinto de secundaria, ¿no? El espacio que me dejaron, ¿no? Para yo poder estar a cargo de chicos de quinto grado, de sexto grado, y permitirme organizar actividades, ¿no? Yo estando en el colegio, ¿no? Creo que ese momento, ¿no? Esa confianza que me dieron desde muy temprana edad para poder organizar y hacer, ¿no? Mi papá siempre me cuenta de ti como scout. O sea, yo no escucho más de él que de ti como scout. O sea, sorprendente. La verdad que fue una época, ¿no? Bastante buena del colegio, de los scouts del colegio. Como anécdota te cuento, en la época que yo he estado ahí, en la época que ha estado tu papá, el colegio tendría, pues, ¿cuántos? Unos 2.000 alumnos más o menos, ¿ya? Wow. Y los scouts, entre Lobatos, Scouts, Roberts,
podíamos llegar a ser cerca de 400. Wow. ¿Ya? Entonces era casi la cuarta parte, la quinta parte, ¿no?, del colegio eran scouts. ¿No? O sea, hemos tenido un momento de bastante gloria, de bastante movimiento, de bastante éxito, de acogida, ¿no? Hacíamos muchas cosas, había mucha gente involucrada, ¿no? Bueno, han cambiado muchas cosas, ahora son menos, pero están ahí, ¿no? Pero fueron buenos momentos, ¿no? Ok. Es que tengo que pasar de página, entonces. Ok. Una de las anécdotas que te acuerdes en el CEI, ya sea como alumno o trabajando en el colegio. Anécdota. A ver, déjame recordar. ¿Anécdotas buenas o anécdotas malas? Como quieras, la verdad. De todo. Ay, a ver, lo más lejano que yo recuerdo fue la primera vez que fui al colegio que no era alumno, ¿ya? Yo estaba en primero de secundaria, o sea, justo al año siguiente yo iba a entrar al colegio, pero no tenía ni la más mínima idea que yo entraría a ese colegio, porque no estaba en los planes de mis papás cambiarme de colegio. Hubo un campamento de scouts, para variar, de la región Lima, o sea, todos los grupos de Lima iban a reunirse en un campamento que iba a ser en el colegio justo. En esa época el colegio no tenía muros. Tú podías entrar por la parte que donde tú querías, ¿no? Entonces, yo cuando iba caminando, me acuerdo que llegué con mis papás al colegio, cruzamos por el lado donde está la chacra al fondo, ¿no? Por ese lado había una acequia, en vez de muro había una acequia nada más que había que saltarla, por ahí la salté, ¿no? Y me encuentro pues con los árboles, los campos, no habían animales ahí, pero bosque, árboles tupidos, enormes, el cerro. Me parecía pues un campo, un sitio enorme, gigantesco, y además la acequia para mí era la ilusión de un río que cruzaba pues el campo por ahí, ¿no? Había una parte donde había una bajadita hacia, a ver, es como de la cancha del cerro hacia el campo scout, ¿no? Por ahí había una bajadita, y me sorprendí viendo una tarántula ahí, una cosa como, wow, una arañota enorme, y me caí de espaldas con mi mochila. Y como tortuga esas que las pones así boca arriba, tratando de parar si no podía porque mi mochila pesaba un montón, ¿no? Pero ese fue mi primer recuerdo que yo tengo del colegio, de una cosa, de un sitio gigantesco, enorme, ¿no? Que no terminaba. Y el otro recuerdo así, ya que me impresionó también la primera vez que lo escuché, y eso fue ya cuando entré al colegio en segundo de media, la primera vez que escuché cantar el himno del colegio, me pareció larguísimo. Yo llegué a mi casa, me acuerdo, a contarle a mi mamá, ¿sabes? El himno del colegio dura como 15 minutos. Me pareció largo. O sea, yo del colegio que venía, pues teníamos un himnito ridículo, un cortito, y además feo, ¿no? Y escuchar este himno tan largo, de repente el haberlo escuchado con esa emotividad con que lo cantamos, ¿no? La letra que no se repite, ¿no? Entonces me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención el himno del colegio. Esas son las dos cosas que yo recuerdo así lejanas, ¿no? De cuando yo recién comienzo a entrar al colegio, ¿no? Y de profesor. Tantas cosas que pueden haber pasado de profesor. Quizás de profesor una de las cosas bonitas que recuerdo, y que ya no hacemos lamentablemente, eran los campamentos de clase. Nos íbamos, todas las secciones tenían una fecha, así como hay el viaje de estudios, bueno, cada sección se iba de campamento en una fecha, ¿no? Con su tutor y algún profesor más que acompañaba,
se iban de campamento, ¿no? Entonces, era una cosa que hacíamos bastante seguido, ¿no? Teníamos por lo menos uno o dos, si es que había posibilidad, de campamentos al año por sección, ¿no? Se fue perdiendo con el tiempo, pero era una bonita experiencia porque una de las cosas que permitían los campamentos para los estudiantes, bueno, y para los profesores también, era conocernos en otro espacio, ¿no? Al profesor lo ves en el colegio y sabes cómo trabaja, cómo enseña, ¿no? Pero verlo fuera del colegio, en un ambiente que no es la casa, no es el colegio, no es la calle, sino que comparte contigo el cocinar, el dormir en una carpa, el contarse historias, contar chistes, el pasar la noche juntos al lado de una fogata, te hacía conocerte con el otro de una manera especial, ¿no? Y era muy bonito, eran espacios muy bonitos que no es difícil que los podamos recuperar en algún momento, ¿sí? Pero sí fueron, creo que tengo muchos buenos recuerdos de esos campamentos de clase, ¿no? Faltan dos. ¿Crees que fue importante vivir toda tu época de colegio de manera presencial y no de manera virtual? Bueno, esto es una cosa excepcional, ¿no? No está siendo virtual porque el colegio quiera, ¿no? O sea, cuánto Claro. queremos volver a las aulas, cuánto extrañamos eso. Yo no sé si el día que regrese al colegio me voy a poner a llorar ahí de emoción porque extraño ver hasta el piso, la pared, el arbolito del colegio, no solamente a ustedes, sino extraño todo, ¿no? Entonces, es una cosa momentánea, ¿no? De hecho, la educación presencial es mucho más importante, ¿no? Yo te estoy viendo ahorita a través de una cámara, pero no dejas de ser una imagen en una pantalla, no siento tu respiración, no veo realmente tu mirada, no veo ¿no? ¿Qué estás haciendo con las manos? O sea, esa comunicación que hay cuando estamos en persona es más completa y se transmiten mucho más sentimientos, mucho más cosas que hacen que esa relación sea muy importante, ¿no? Entonces, y creo que, como te decía hace un momento, ¿no? El vínculo que nosotros tenemos entre estudiantes y profesores es muy grande, ¿no? O sea, hay esa horizontalidad que nos hace ser muy cercanos, casi como una familia, ¿no? Por eso también decimos la familia inmaculada. Entonces, nos hace falta, ¿no? Esto no es porque hayamos querido, estamos haciendo lo mejor que podemos, pero no es lo que el colegio realmente quisiera, ¿no? Si hay que hacerlo, pues lo estamos haciendo con todo el cariño y con todo el esfuerzo que podemos, pero con la esperanza también de volver a las aulas en algún momento, ¿no? Ok, no sé cómo, no pasó tanto tiempo, pensé que iba a durar más. ¿Qué le dirías al CI ahora como si lo saludaras por su aniversario, como por su cumpleaños? Yo lo único que le diría es gracias por todo. Yo creo que el colegio nos da tantas cosas, ¿no? Desde que fui alumno hasta que ahora soy profesor, creo que el colegio nos acoge, ¿no? Lo he dicho hace un ratito, como una familia. O sea, tú no eres una estudiante más, eres parte del colegio, ¿no? Los profesores tampoco somos un profesor más. Creo que hay una de las cosas que nos llegamos a identificar tanto que sentimos, yo lo siento así, como que es parte de mi vida, de mi familia, ¿no? Entonces, yo lo único que le diría es eso, gracias, ¿sí? Simple, punto, gracias. Gracias, pero así, con cariño, con afecto, ¿no? Si pudiera abrazar al colegio, lo abrazaría. Sí,
fue rápido. Yo pensé, no sé por qué siempre pienso que debe durar más. Siempre considero que hablo mucho yo. Ah, bueno, Entonces, yo tampoco soy de hablar mucho, ¿ah? De repente ahí si te encuentras con algunos que son mucho más de hablar, no, yo no soy mucho de hablar, pero ah, el tema que me has tocado sí es bonito. más bien a ti, gracias